Bienvenidos a Aula Microbiana, donde los microbios se conocen en detalle. El día de hoy veremos que no todo en microbiología son bacterias y virus. En este video revisaremos y nos enfocaremos específicamente en los hongos, un grupo de microorganismos que históricamente ha recibido menos atención que las bacterias y los virus, pero que tiene una importancia clínica creciente y sumamente relevante, especialmente en contextos de inmunosupresión. Los hongos pertenecen al grupo de los organismos eucariotas, lo que significa que comparten varias características estructurales con las células humanas. Ahora, a diferencia de las bacterias, los hongos poseen un núcleo verdadero, mitocondrias y otras organelas celulares. Esta complejidad celular tiene implicaciones importantes para la farmacología porque muchos procesos metabólicos de los hongos son similares a los del huésped humano. Sin embargo, los hongos también presentan características únicas. Una de las más importantes es la composición de su pared celular, que está formada principalmente por quitina y glucanos, especialmente el beta-1,3-glucano. Entonces, esta estructura es completamente diferente del peptidoglicano que encontramos en las bacterias. Otra característica distintiva es la composición de la membrana celular, que contiene ergosterol en lugar de colesterol, como si lo encontramos en las células humanas. Este componente fundamental nos va a permitir dirigir fármacos hacia estas estructuras específicas. Es decir, estos componentes se van a constituir como blancos importantes de los fármacos antifúngicos. Por lo tanto, entender estas diferencias estructurales nos va a permitir comprender cómo funcionan los tratamientos antifúngicos. En microbiología médica, los hongos se describen habitualmente según dos formas principales de crecimiento: levaduras y mohos. Las levaduras, en primer lugar, son hongos unicelulares relativamente pequeños con un tamaño aproximado de 3 a 10 micrómetros. Se reproducen generalmente por gemación, que es un proceso en el cual una célula hija emerge de la célula madre y luego se separa, como podemos ver en la lámina. Y aquí tenemos como ejemplos clínicamente relevantes a Cándida y Cryptococcus. Por otro lado, tenemos a los mohos. Los mohos son organismos multicelulares, a diferencia de las levaduras, son multicelulares que crecen formando estructuras filamentosas llamadas hifas. Estas hifas se entrelazan para formar una red tridimensional conocida como micelio. ¿Qué es el micelio? Es la estructura visible en los cultivos fúngicos. Entonces, los mohos se reproducen mediante la producción de esporas que pueden dispersarse fácilmente en el ambiente. Y aquí tenemos entonces sus diferencias morfológicas. Y estas diferencias son fundamentales porque muchas infecciones fúngicas se relacionan con la inhalación de esporas provenientes de mohos ambientales. Algunos hongos patógenos presentan una característica realmente increíble llamada dimorfismo térmico. Es una característica muy particular y fascinante a la vez. ¿Qué significa el dimorfismo térmico? Significa que el mismo organismo puede adoptar dos formas morfológicas distintas dependiendo de la temperatura del entorno. En el ambiente, generalmente a 25 grados Celsius, estos hongos crecen como mohos filamentosos, produciendo hifas y liberando esporas infecciosas. Sin embargo, cuando las esporas son inhaladas y entran en el cuerpo humano, donde la temperatura es aproximadamente 37 grados Celsius, el hongo cambia su morfología y se transforma en levadura. Este cambio no es solamente estructural, de hecho es un proceso clave para la adaptación al huésped
y la invasión tisular. Y aquí tenemos un ejemplo clásico, un hongo clásico que es Histoplasma capsulatum. Este es un hongo que en el ambiente existe como moho, pero dentro del organismo humano adopta una forma de levadura capaz de sobrevivir dentro de los macrófagos y de esa manera inclusive poder diseminarse a través del organismo o a lo largo del organismo. Una idea clave en micología médica es que los hongos no evolucionaron originalmente para infectar humanos. En realidad, muchos factores que hoy consideramos determinantes de su virulencia surgieron como adaptaciones para sobrevivir los hongos en ambientes hostiles. Por ejemplo, en el suelo, los hongos se enfrentan a depredadores microscópicos como amebas, nemátodos. Entonces, para defenderse, desarrollaron mecanismos como cápsulas protectoras, pigmentos antioxidantes y enzimas degradativas. Lo curioso es que estos mismos mecanismos también les permiten resistir las defensas del sistema inmunitario humano. Por ejemplo, una cápsula polisacárida que protege al hongo de ser ingerido por una ameba en el medio ambiente puede también impedir la fagocitosis por macrófagos humanos. Entonces, este fenómeno se conoce como evolución de doble uso, donde una adaptación ambiental termina funcionando como un factor de virulencia en el huésped. Los hongos pueden causar daño tisular mediante varios mecanismos específicos. El primero es la termotolerancia, es decir, la capacidad de sobrevivir a la temperatura corporal humana. La mayoría de los hongos ambientales no pueden crecer a 37 grados Celsius, lo que constituye evidentemente una barrera natural contra la infección. Número uno. Número dos, como otro mecanismo importante tenemos a la cápsula de polisacáridos, que actúa como una cubierta protectora que dificulta la fagocitosis por células inmunes. Algunos hongos, además, en tercer lugar, producen melanina, un pigmento que protege al hongo contra el estrés oxidativo generado por los fagocitos. Y finalmente, muchos hongos secretan enzimas degradativas como queratinasas, proteasas y lipasas que les permiten invadir tejidos y obtener nutrientes del huésped. El organismo humano posee varias defensas naturales que hacen que las infecciones fúngicas invasivas sean relativamente poco frecuentes en individuos sanos. La primera barrera es la piel intacta, que actúa como una barrera física y química. Aquí tenemos el estrato córneo seco y los ácidos grasos presentes en la superficie cutánea que dificultan la colonización fúngica. Luego, la segunda defensa importante es la barrera térmica. Como habíamos dicho, la temperatura corporal de 37 grados Celsius es letal para la mayoría de los hongos ambientales. Y finalmente, tenemos al sistema inmunitario humano innato que juega un rol fundamental. Aquí los macrófagos alveolares y los neutrófilos pueden fagocitar y destruir muchas de las esporas fúngicas que inhalamos sin lugar a dudas diariamente. De hecho, se estima que todos inhalamos miles de esporas fúngicas cada día sin desarrollar enfermedad precisamente gracias a estos mecanismos que nos protegen de desarrollar la patogenia inducida por estos hongos. Las infecciones fúngicas se clasifican tradicionalmente según el nivel anatómico del tejido afectado. Tenemos a las micosis superficiales y cutáneas que afectan estructuras queratinizadas como la piel, el cabello y las uñas. Por otro lado, tenemos a las micosis subcutáneas que se desarrollan en tejidos más profundos y generalmente ocurren tras traumatismos que introducen el hongo en la piel. Luego, tenemos a las micosis sistémicas que afectan órganos internos con frecuencia iniciándose en los pulmones tras la inhalación de esporas. Y finalmente, tenemos a las micosis oportunistas que pueden ocurrir en múltiples órganos y aparecen principalmente en pacientes inmunosuprimidos.
Entonces, esta clasificación anatómica es muy útil porque orienta tanto el diagnóstico como el tratamiento. Las micosis superficiales y cutáneas son las infecciones fúngicas más comunes, más frecuentes en la población general. Estas infecciones se limitan a tejidos queratinizados como la piel, las uñas, el cabello, y esto ocurre ¿por qué? Porque los hongos responsables dependen de la queratina como fuente de nutrientes. Entre los hongos, entre los agentes más importantes, aquí encontramos a los dermatofitos, así como a Malassezia furfur. Entonces, estos hongos producen enzimas como las queratinasas que degradan la queratina del estrato córneo. Sin embargo, no pueden invadir tejidos vivos más profundos. Por esta razón, aunque estas infecciones son muy frecuentes y altamente contagiosas, generalmente representan una baja gravedad clínica. Micosis subcutáneas. Las micosis subcutáneas se producen cuando los hongos ambientales penetran en los tejidos a través de lesiones traumáticas en la piel. Este tipo de infecciones es especialmente frecuente en ambientes rurales o agrícolas donde las personas están en contacto directo con suelo o con maderas o vegetación contaminada. Un ejemplo clásico aquí es la esporotricosis, causada por un hongo llamado Sporotrix schenckii. En esta enfermedad, en la esporotricosis, el hongo entra a través de una pequeña herida y luego se disemina a lo largo de los vasos linfáticos, produciendo una serie de nódulos subcutáneos. Otro ejemplo es la cromoblastomicosis, caracterizada por la presencia de células escleróticas o multiformes en los tejidos. Entonces, estas infecciones suelen evolucionar lentamente, pero pueden volverse crónicas si no se tratan adecuadamente. Muy bien, hasta ahora hemos hablado de micosis superficiales, subcutáneas y oportunistas. Sin embargo, existe un grupo particular de hongos que merece atención especial: los patógenos endémicos dimórficos con capacidad sistémica. Estos hongos incluyen principalmente Histoplasma capsulatum, coccidioides y Blastomyces dermatitidis. A diferencia de la mayoría de los hongos que hemos revisado antes, estos organismos poseen una característica muy particular, que pueden producir enfermedad sistémica incluso en individuos inmunocompetentes. ¿Cómo es su ciclo? Su ciclo comienza en el ambiente, donde crecen como mohos filamentosos que liberan esporas microscópicas. Estas esporas se encuentran en el suelo y pueden aerosolizarse cuando el suelo es removido, perturbado, movido, por ejemplo, durante actividades agrícolas, exploraciones de cuevas, excavaciones, etc. Entonces, cuando una persona pasa cerca a estas zonas, inhala estas esporas llegan a los alvéolos pulmonares, donde son fagocitadas por macrófagos alveolares y dentro del huésped, debido a la temperatura corporal, el hongo experimenta una transición dimórfica y se va a transformar en levadura. Esta forma levaduriforme es capaz de multiplicarse dentro de los macrófagos y posteriormente diseminarse a través del sistema retículo endotelial. En contraste con los hongos endémicos, la mayoría de las infecciones fúngicas graves que se suelen ver en la práctica clínica son producidas por los llamados hongos oportunistas. Estos microorganismos son generalmente comensales o ambientales y en condiciones normales no producen enfermedad. Sin embargo, cuando las defensas del huésped se debilitan, pueden convertirse en patógenos invasivos. Aquí el ejemplo clásico es el de Cándida. Cándida, que forma parte de la microbiota normal de piel y mucosas, pero cuando se altera la flora normal, por ejemplo, tras el uso de antibióticos antibacterianos que barren esa flora normal, o en pacientes con catéteres intravasculares, Cándida puede invadir el torrente sanguíneo y producir candidemia. Otro ejemplo
muy especial y conocido es Aspergillus, como Aspergillus fumigatus. Es un hongo ambiental cuyas esporas inhalamos, de hecho, diariamente. Pero en pacientes con neutropenia importante, con disminución importante de la cantidad de neutrófilos, estas esporas pueden germinar en los pulmones y producir aspergilosis invasiva. Finalmente, en pacientes con deficiencias de linfocitos T, como ocurre en el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, aparece la infección por Pneumocystis jirovecii, que produce neumonía intersticial grave. Uno de los principios más importantes en microbiología clínica es que la calidad del resultado depende directamente de la calidad de la muestra. Y aquí vamos a hablar de las muestras en casos de infecciones fúngicas. Por esta razón, existen varias reglas fundamentales que debemos recordar. Primero, siempre que sea posible, debemos preferir tejidos biopsiados, aspirados purulentos o fluidos estériles. Estas muestras contienen mayor carga microbiana y menor contaminación, pero si hablamos de los hisopos deben evitarse porque recogen muy poco material y con frecuencia suelen arrastrar flora contaminante. Ahora, otro principio fundamental es obtener la muestra antes de iniciar tratamiento antimicrobiano o antifúngico. Es decir, si el paciente ya recibió tratamiento, entonces la probabilidad de aislar el patógeno disminuye considerablemente. Finalmente, una muestra sin información clínica adecuada o mal etiquetada, mal rotulada, pierde gran parte de su valor diagnóstico. Entonces, en microbiología, un mal espécimen no se puede compensar con una buena técnica de laboratorio. Ahora hablemos del diagnóstico. El diagnóstico de las infecciones fúngicas combina métodos clásicos y técnicas modernas. El primer paso suele ser la microscopía directa, que permite observar estructuras fúngicas en la muestra clínica. Por ejemplo, preparaciones como el hidróxido de potasio, KOH, o tinciones especiales como la plata de Gromori, pueden revelar rápidamente la presencia de hifas o levaduras. Número 1. Número 2. El segundo método es el cultivo microbiológico, pero evidentemente es muy lento. Aquí tenemos a medios como el agar saburó, y aunque es más lento que el cultivo bacteriano, permite obtener un aislamiento puro del organismo y confirmar la identificación. Finalmente, en las últimas décadas han surgido pruebas moleculares y biomarcadores que permiten diagnósticos más rápidos. Entre ellos, destacan la reacción en cadena de la polimerasa PCR, la espectrometría de masas de Malditov y la detección de antígenos fúngicos como el galactomanano o los glucanos, así como el antígeno criptocócico. Estas herramientas entonces han transformado el diagnóstico de las infecciones fúngicas invasivas. Muy bien, entonces para cerrar este capítulo específico sobre hongos, es importante que recordemos una idea fundamental, que la enfermedad fúngica no ocurre de manera aislada. En realidad es el resultado de un equilibrio dinámico entre los factores de virulencia del hongo y las defensas del huésped. Por un lado, los hongos poseen múltiples mecanismos que favorecen la infección: dimorfismo térmico, producción de enzimas, cápsulas protectoras y pigmentos antioxidantes. Pero por otro lado, el organismo humano cuenta con barreras físicas, pero además de barreras físicas, cuenta con inmunidad innata y adaptativa, así como factores ambientales como la temperatura corporal. Entonces, cuando este equilibrio, cuando esta balanza pierde su equilibrio, el huésped elimina el microorganismo. Si es que este equilibrio se rompe, el huésped elimina ese microorganismo, no sin antes haberse desarrollado la enfermedad. Pero cuando este equilibrio se mantiene, el huésped puede eliminar el microorganismo sin desarrollar la enfermedad. Pero no olvidemos aquellos
o aquellas condiciones sumamente relevantes como la inmunosupresión, la neutropenia, el uso de dispositivos médicos o la exposición intensa a esporas que van a hacer que el equilibrio se rompa y aparezca la infección. Muy bien, entonces llegamos de esa manera al final de este capítulo de Aula Microbiana, donde los microbios se conocen en detalle. Si te gustó este video, dale like, deja tus comentarios y preguntas en la sección de comentarios y no olvides suscribirte al canal. Hasta el próximo patógeno.